Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname. Con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora la Inmaculada Concepción. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Hay una tendencia bastante fuerte que ya la detectó el Concilio Vaticano II, una tendencia a despreciar el Antiguo Testamento, mirándolo simplemente como cosa ya superada. Esa tendencia llevada al extremo es la que encontramos en un hereje llamado Marción. Es el famoso marcionismo, que incluso llega a decir que uno es el Dios del Antiguo Testamento y otro el Dios del Nuevo Testamento. Y la verdad es que algunos de nosotros como predicadores nos vemos un poco incómodos o estrechos para explicar escenas crueles, sangrientas del Antiguo Testamento. Esa tendencia incluye también el aspecto sacerdotal. Es decir, con facilidad miramos lo que nos cuenta el Antiguo Testamento sobre los sacerdotes como algo que no tiene nada que ver con nosotros, algo que es ajeno a nuestra realidad sacerdotal. Y podríamos decir que hay razones objetivas para este modo de pensar, porque efectivamente, con la única excepción de la carta a los Hebreos, sobre la cual volveremos varias veces en este retiro, por razones obvias, con la única excepción de la carta a los Hebreos, el resto del Antiguo Testamento omite no solamente la comparación entre Cristo y el sacerdocio, sino también toda la terminología sacerdotal. Hay una pequeña excepción en la carta a los Romanos hacia el final, cuando el apóstol San Pablo dice que él ejerce el sacerdocio del Evangelio, que claramente se distancia de todo lo que había en el Antiguo Testamento. Entonces, por esta condición de la escritura neotestamentaria, nos damos cuenta que, digamos, hay una cierta base para que uno se sitúe con tanta distancia sobre las instituciones veterotestamentarias y en particular con respecto al sacerdocio. Pero en un examen más detallado, en un examen sereno y abierto al Espíritu, siguiendo precisamente lo que nos dice la Constitución Dei Verbum, que va a cumplir 60 años en este 2025, siguiendo lo que nos dice la Dei Verbum, nosotros ciertamente podemos aprovechar muchos elementos del Antiguo Testamento, sobre todo de dos maneras, y esto vale no solo para el sacerdocio. Primero, el Antiguo Testamento nos recuerda que hay una historia de salvación, que hay un proceso, que hay un camino, y es importante que en ese camino nosotros no nos declaremos ya en la meta. La meta está en el Nuevo Testamento, eso está claro, la meta está en Cristo, la meta está en la vida en el Espíritu. Pero el hecho de que esa meta
sea del Nuevo Testamento, no nos sitúa a nosotros automáticamente en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos decir que llevamos una vida que está entre ambos testamentos, en el sentido de que también nosotros somos caminantes que siempre vemos a Cristo adelante. Recordemos lo que decía el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, allá en el capítulo 4, exhortando a estos cristianos de Filipos. Pablo decía: sea cual sea el punto al que hayamos llegado, sigamos adelante. Y dice: yo no considero que yo haya llegado, sino que me lanzo a alcanzar a Cristo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Él. Son palabras de una profundidad, de una belleza que hay que tomar en serio. Y observa que si Él dice que tiene que alcanzar a Cristo, quiere decir que Cristo es siempre el que está delante de nosotros, y en esa misma medida nosotros hacemos camino hacia Cristo. Y pregunto yo, ¿qué mejor pedagogía puede llevarnos hacia Cristo que la que escogió el Señor a través del Antiguo Testamento? Por eso la Iglesia valora, ese es el primer motivo por el que la Iglesia valora el Antiguo Testamento, porque Cristo siempre está delante de nosotros, y nosotros, a pesar de que ya le conocemos, le recibimos, le proclamamos como Señor, nosotros siempre tenemos a Cristo delante. En el libro del Apocalipsis, Cristo se presenta diciendo como que Él es el que era, el que es y el que vendrá. Joen, Joení, Joerjómenos. Él es el Erjómenos, Él es el que vendrá, Él es el que nos saluda desde el futuro. Y por eso nosotros tenemos que reconocernos caminantes hacia Cristo, y en ese sentido el Antiguo Testamento, que es historia de la salvación que mira hacia Jesucristo, nos ayuda mucho. El otro elemento muy importante del Antiguo Testamento es que, como dice el texto conciliar en el capítulo dedicado al Antiguo Testamento, hay una cantidad de valores permanentes del Antiguo Testamento. Y esto se demuestra fácilmente. Usted recuerda cuando aquel joven se acerca a Cristo y le dice: ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Y la primera respuesta de Cristo es: cumple los mandamientos. Cristo no da por superados los mandamientos. Cristo no dice o no piensa que automáticamente, porque ha llegado un orden nuevo, quedaron superados los mandamientos y ya no tienen nada que decir, sino que el primer camino, lo primero que le dice es: cumple los mandamientos. Eso demuestra que hay valores permanentes en el Antiguo Testamento, y nosotros no podemos despreciar el Antiguo Testamento sin despreciar esos valores. Por supuesto que tampoco vamos a seguir una tendencia de idolatría judaizante, de esas instituciones propias de la ley antigua. Santo Tomás de Aquino, cuando estudia la ley en la prima secunde de la Summa Teológica, analiza en dónde están esos valores permanentes. Y entonces dice que aquello que tiene un valor moral profundo, eso es lo que es permanente. Hay otros mandatos, otros mandamientos de la ley que eran rituales o que eran pedagógicos, como es el caso de lo que tiene que ver con el templo, o lo que tiene que ver con no comer carne de cerdo o con circuncidarse. Eso tenía un valor pedagógico, como también lo dice San Pablo, ¿no? La ley era el pedagogo que nos llevaba hacia Dios. Entonces, debe quedar claro que sí hay valores permanentes en el Antiguo Testamento, y que el Antiguo Testamento es el gran maestro que nos ayuda a recordar que Cristo está delante. Él es el Erjómenos, palabra muy bella que está indicando el que viene, el que vendrá, el que está viniendo. Bueno, con esa introducción entonces les invito a que en esta reflexión nos acerquemos a los levitas y a los sacerdotes. ¿Será que podemos aprender algo de ellos?
siendo tan diferente el culto que ellos ofrecían y lo que nosotros hacemos, ¿podemos aprender algo de ellos? Mi respuesta, que comparto con ustedes, es un vigoroso sí, teniendo claras también las distancias y las diferencias. Empecemos por decir un hecho fundamental. El pueblo de Dios es el pueblo elegido, eso está claro. Pueblo de Dios, pueblo elegido. Pero ese pueblo elegido tiene que recordar su elección, tiene que recordar su condición de amado y elegido. Dice el libro del Deuteronomio: no porque vosotros seáis los más numerosos, ni los más poderosos entre los pueblos os eligió el Señor, sino por pura misericordia y por mantener la palabra que dio a vuestros padres. Entonces el carácter de misericordia y de fidelidad, que son los dos grandes atributos de Dios en el Antiguo Testamento, la misericordia y la fidelidad son las que producen la elección, y el pueblo tiene que recordar su condición de elegido. ¿Qué se le ocurrió a Dios para que el pueblo recordara siempre que es un pueblo elegido? Pues dentro del mismo pueblo hay unos que son elegidos. ¿Por qué fue elegida la tribu de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob? ¿Por qué fue elegida la tribu de Leví? ¿Había algo especial en Leví? Nada. De manera que la gratuidad de la elección de Leví en medio de sus hermanos sirve de recordatorio para que todo el pueblo recuerde que así como Leví fue elegido gratuitamente en medio del pueblo, el pueblo mismo ha sido elegido gratuitamente entre todos los pueblos de la tierra. Así que el carácter de elección de los levitas es una especie de sacramento de la elección que permanece generación tras generación. Nadie puede, dentro de la lógica del Antiguo Testamento, nadie puede acceder al culto, nadie puede realizar el culto si no es descendiente de Leví. Esta prohibición es tan severa que cuando sucede la división entre el reino del norte y el reino del sur, aquel jefe de la rebelión llamado Jeroboam pronto se da cuenta que la gente sigue peregrinando hacia Jerusalén, que quedaba en el sur, por supuesto. Y entonces se cuenta como uno de los peores pecados de Jeroboam, que, dice la Escritura textualmente, eligió gente del pueblo para que ofreciera los sacrificios. Es decir, que los levitas estaban elegidos por Dios, y esa elección divina nadie la puede cambiar, ni siquiera Jeroboam. Por consiguiente, los levitas son un recordatorio de la elección. En esto se da un hermoso paralelo que lo podemos trasladar a lo que enseña nuestra fe católica con respecto al servicio a Dios, con respecto a la consagración, o lo que llamamos usualmente el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Los levitas estaban al servicio de todo el pueblo y le recordaban a todo el pueblo que todo el pueblo había sido elegido. De la misma manera, el sacerdote, con su ministerio particular, el que ha recibido en la ordenación, con su ministerio ordenado, con su sacerdocio ministerial, le recuerda a todo el pueblo de Dios que todo el pueblo ha recibido el sacerdocio común, el sacerdocio bautismal. Fíjese ese paralelo tan hermoso. Lo repito, los levitas elegidos le recuerdan a todo el pueblo que ha sido elegido. Ya en el Nuevo Testamento y en el nuevo orden de cosas, nosotros que tenemos sacerdocio ministerial, estamos al servicio del pueblo, como los levitas estaban al servicio del pueblo,
pero nosotros estamos para recordar con nuestro sacerdocio ministerial el sacerdocio común, el sacerdocio de todos los fieles. Bueno, ¿y qué es el sacerdocio común? Lo explica San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, allí donde dice que este es vuestro culto razonable, es el sacerdocio de la vida, es el sacerdocio del cuerpo ofrecido. Entonces, nosotros que hemos recibido el sacerdocio ministerial, le recordamos al pueblo de Dios que tiene el sacerdocio de la vida, es decir, que sus propias vidas han de convertirse en ofrenda. ¿Cómo se lo recordamos? En primer lugar, con nuestra manera de vivir, y en segundo lugar, con el cuerpo santísimo de Cristo en nuestras manos. Entonces ahí tenemos un primer elemento bello de reflexión sobre el paralelo entre el sacerdocio levítico y nuestro servicio sacerdotal. Vamos con otro punto. Nosotros encontramos que en aquellas culturas antiguas, hay que remontarse 2000, probablemente más de 2000 años antes de Cristo, en la Tierra Santa, lo que hoy ocupan el Israel moderno, Palestina, Jordania, etcétera, había una relación de transacción con los dioses. Y había la idea, sobre este aspecto sacrificial vamos a hablar más adelante, y en esa lógica sacrificial, lo que había era la idea de que hay que ofrecerle a Dios o a los dioses cosas proporcionales a lo que se espera recibir. La religión en aquellos tiempos antiquísimos tenía un carácter bastante transaccional. Es decir, si quiero comprar un carro normal, gama media, tengo que pagar una suma. Pero si quiero comprar un carro gama alta, entonces ahí sí se necesita una suma mayor. Y si quiero un carro de ultra lujo, se necesita una suma exorbitante. Esa lógica, que es la lógica de la transacción, es la lógica que marca la religiosidad de base en las tierras de Canaán. Y dentro de esa lógica están los sacrificios humanos. Por eso, cuando aquellos seres humanos de la antigüedad, cuando aquellos hombres y mujeres del antiguo Canaán querían obtener un favor especial de los dioses, ofrecían algo que les costara mucho, y es difícil pensar para un padre de familia algo que le sea más querido que sus hijos. De ahí viene la idea de sacrificar a los propios hijos. Hay una huella de esta costumbre bárbara en el libro de los Jueces, en aquella escena que seguramente recordamos de uno de los jueces llamado Jefté. Jefté, que termina sacrificando a su hija, porque él iba a entrar en una batalla durísima y en medio de su angustia hace un voto a Dios. Y su voto, su promesa es: si me concedes la victoria, sacrificaré a la primera persona que salga a recibirme cuando yo vuelva a casa. Fíjate esa idea, por supuesto trastornada, bárbara, pero que muestra la lógica de la transacción. Es decir, cuanto más difícil es lograr un propósito, un objetivo, más es lo que se tiene que ofrecer. En algunos lugares, esta costumbre salvaje llegaba al extremo de ofrecer al primogénito, porque en esa cultura, aunque todos los hijos fueran muy amados, el primogénito significaba la victoria sobre la esterilidad, la prueba de la propia potencia sexual y de la propia fecundidad. Y por eso hay siempre un amor particular y una atención particular al primogénito. Entonces los primogénitos eran sacrificados a los dioses en una especie de súplica viva, implorando el auxilio, implorando la protección de esos dioses. En el pueblo de Israel,
Los sacrificios humanos quedan prohibidos. Pero hay un dato interesantísimo. Y es que, como dice la Escritura, te queda de tarea buscar en qué pasaje específico. Dice el Señor: yo he elegido a los levitas en reemplazo de los primogénitos. Es decir, que a través del sacerdocio de los levitas desaparece el sacrificio humano, el sacrificio de seres humanos. Pero al mismo tiempo, esto convierte a los levitas en una especie de primogénitos de todo el pueblo, y al mismo tiempo los convierte en sacrificio vivo, lo cual se nota en cosas como que, por ejemplo, mientras que las demás tribus tenían sus zonas asignadas, tenían sus tierras propias, los levitas no tenían tierra propia. Los levitas tenían ciudades, pero los levitas no tenían tierra propia. Los levitas tenían que vivir del culto, no tenían tierra propia. Es decir, que de alguna manera los levitas son el recordatorio de que el pueblo de Dios es el primogénito, el primero entre todos los pueblos. Y al mismo tiempo los levitas tenían que recordar que su vida misma era sacrificio. Por ejemplo, con ese tipo de despojo, el no tener un patrimonio propio. Sí tener donde vivir, pero no tener un patrimonio propio. Esos elementos, es decir, el ser el primogénito y el ser un sacrificio vivo, son elementos que pasan luego a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la carta a los Colosenses: Él es el primogénito de toda criatura. Cristo pasa a ser el primogénito. Y al mismo tiempo, Cristo pasa a ser el sacrificio vivo. De ese ejemplo de Cristo, que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, participamos entonces nosotros. ¿De qué manera? Pues nosotros participamos porque nosotros también hemos de ser primogénitos y hemos de ser sacrificios vivos. ¿Qué significa ser primogénito en este caso? Significa el primero dentro del orden de la nueva creación, el que introduce al resto del pueblo de Dios en la nueva creación, en la lógica de la gracia, en la lógica del Evangelio. Nosotros somos primogénitos porque nosotros tenemos que ir adelante. Hermanos, nosotros somos la vanguardia de Cristo, nosotros somos la vanguardia de Dios, nosotros somos llamados a mostrar a los demás cómo se vive en cristiano. Eso es ser primogénito. Pero también somos sacrificio vivo. Una vez le preguntaron al teólogo jesuita Karl Rahner, le preguntaron sobre el tema del celibato. Esto fue en el posconcilio. Era en épocas en las que se cuestionaba prácticamente todo, los cambios que había introducido el concilio, que terminó, repito, hace 60 años, eso habrá que marcarlo de alguna manera este año. Le preguntaban a Karl Rahner sobre ese cambio, tantos cambios del concilio, y qué pensaba él del celibato. Y la respuesta de Rahner yo creo que sorprendió a más de uno, porque sabemos de las posturas tan avanzadas que tenía este jesuita en muchos campos. Pero él dijo: es un tesoro de la iglesia en Occidente el celibato. Es el recordatorio permanente de que el Evangelio tiene un precio y que no podemos acomodarnos al mundo presente. Decía él: el modelo de sacerdotes casados, o mejor dicho, de hombres casados ordenados sacerdotes, acomoda en la burguesía a los ministros de Dios. Tiene que haber un elemento de sacrificio. Y es muy interesante ver cómo muchos de los padres de la iglesia, al referirse al sacerdocio, están recordando esa dimensión sacrificial. Usted puede detectar eso en la regla pastoral de San Gregorio. Usted lo puede detectar en el libro sobre el sacerdocio de Juan Crisóstomo. Usted lo puede detectar en las exhortaciones del doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. Como por ejemplo San Juan de Ávila dice que la vida del sacerdote
tiene que hacer visible las renuncias, hacer visibles las renuncias de Cristo, tanto como la caridad de Cristo. De tal manera que este tema de los primogénitos empieza en el Antiguo Testamento, lo vemos realizarse en Cristo y alcanza una presencia en nuestra propia vida. Otro punto, sigamos examinando qué podemos aprender de estos antiguos sacerdotes en un sacerdocio tan distinto del nuestro, pero un sacerdocio que fue parte del plan de Dios, y eso merece toda nuestra atención y nuestro respeto. Los sacerdotes y en general la legislación levítica introducen el concepto de pureza. Este concepto, con la ayuda de Dios, necesitamos desarrollarlo un poco para entender varias cosas de la legislación de Moisés y para entender también la vigencia de este concepto de pureza en nuestra época. Si le preguntáramos a una persona, a un católico que tenga cierto grado de instrucción y que haya, leído amplias partes de la Sagrada Escritura, probablemente nos diría que de los libros más difíciles son el libro de los Números y el libro Levítico, es decir, libros de la legislación de Moisés. Y creo que muchos de nosotros nos hemos sentido perplejos frente a todas esas leyes de pureza que aparecen ahí. Pero las leyes de pureza tienen un sentido metafísico y trascendente que vale la pena escrutar y exponer. Intentémoslo con la ayuda de Dios. Básicamente, las leyes de pureza tienen este propósito: ponerle un límite a nuestro ego. Las leyes de pureza en muchos casos son arbitrarias, vamos a decirlo abiertamente, pero esa arbitrariedad tiene una finalidad pedagógica. Entonces hay un ejemplo que siempre utilizo, hermanos queridos, y me voy a permitir repetirlo aquí. Supongamos una familia, una casa de familia. Tienen, como muchas casas, casi todas, tienen un aparato de televisión. Los niños son muy amigos de la televisión. Y entonces, en un momento dado, el papá o la mamá ponen una norma en la casa. En esta casa, el televisor se apaga a las 8:30 de la noche. Un poco por educar a los niños para que no estén dependiendo todo el tiempo de pantallas. 8:30 de la noche se apaga el televisor. Observemos que hay una razón profunda para esa norma, pero al mismo tiempo hay algo de caprichoso en esa norma. ¿A qué me refiero? A que si tú te pones a analizar qué tiene de distinto las 8:29 con respecto a las 8:30, o qué tiene de distinto las 8:30 con las 8:35 de la noche. El hecho de que sean las 20 horas con 30 minutos es un poco caprichoso, pero en ese capricho hay un elemento educativo, hay un elemento formativo que ya no es capricho. Formar a los niños para que no dependan de pantallas ciertamente es un punto importante, es algo importante en la formación de ellos. Algo parecido debemos decir del libro Levítico. Las leyes de pureza tenían varios propósitos y no se pueden meter todas en el mismo saco. Por ejemplo, había leyes de pureza que tenían que ver con temas de salud pública. El caso de la lepra. Había leyes de pureza que tenían que ver con el aspecto moral. Y había leyes de pureza que tenían que ver con un aspecto puramente pedagógico. Pero en todos los casos se le pone un límite al yo. Esto se nota particularmente en lo que tiene que ver con los aspectos de la sexualidad y de la reproducción. Cuando la ley de Moisés dice que el esposo debe abstenerse de relaciones con la esposa mientras ella está en su periodo, eso puede sonar caprichoso, pero al mismo tiempo está indicando de una manera pedagógica: oye, no todo el tiempo es tiempo para sexo. Aprende a dominarte, aprende a gobernarte. Aprende a poner un límite a tu impulso.
De tal manera que esa legislación que se puede cuestionar o se puede volver burla o lo que sea, esa legislación le pone una raya, le pone un límite al yo. Y esta es la parte más interesante de las leyes de pureza. En otro sentido, lo que tiene que ver con la muerte y con la vida. Cuando se dice, por ejemplo, que la mujer después de dar a luz debe permanecer un tiempo en su casa y debe guardar una especie de cuarentena, o cuando se dice en un plano totalmente distinto, el que toque a un cadáver, aunque sea accidentalmente, quedará impuro durante ese día. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está marcando una diferencia entre lo que llamaríamos vida normal y lo que llamaríamos la entrada en la vida o la salida de la vida. Es decir, que el misterio de la reproducción y el misterio de la muerte obligan a una pausa, y la ley de pureza tiene ese propósito de poner esa pausa, como quien dice: no trates a un cadáver como a una piedra o a una mata. No, en un cadáver hay un misterio, de manera que la ley de pureza obliga a poner una pausa. Espera un momento, mira lo que ha sucedido. Pensemos en el caso de una persona que, por ejemplo, no sé cuál podría ser el escenario, una persona que ha tocado algún cadáver. Por ejemplo, qué sé yo, se levanta por la mañana y va a saludar a su hermano sin saber que está muerto, y entonces, oye, que te levantes, y lo sacude, que te levantes, y ahí se da cuenta que está muerto, pero ha tocado a un cadáver. La ley de pureza decía: durante ese día permanecerá impuro y debe permanecer retirado del resto. Es decir, lo mandaba a retiro espiritual, lo mandaba a un rato de reflexión. Las leyes de pureza entonces, con todo su capricho, recordemos aquello de que no se puede mezclar carne de una con carne de otra, no se puede mezclar ropa de lana con ropa de lino. Esas son cosas caprichosas, no tengamos temor en decirlo. Pero en esos caprichos hay un límite que se le está poniendo al yo. Hay un límite que enseña que tú no eres Dios, que tú eres criatura, que debes formarte en la obediencia, que tus apetitos, tus deseos no son todo. Porque si aprendes a poner un límite a tus deseos, a tus apetitos, a tus preferencias, podrás ser verdaderamente miembro del pueblo de Dios. Entonces, yo creo que vale la pena que reconozcamos ese valor profundo que tienen las leyes de pureza. Ese valor profundo, ¿en qué consiste? Lo resumimos en aquella expresión: las leyes de pureza servían para poner límites al yo. Es decir, yo no lo dispongo todo, yo no organizo todo, yo no mando sobre todo. Y al mismo tiempo, las leyes de pureza invitan de una manera inicial, de una manera seminal, pero ya invitan a una reflexión, invitan a una introspección, es decir, son un llamado a la trascendencia. Resumamos esta parte de las leyes de pureza. Las leyes de pureza ponen un límite a las pretensiones del ego humano y son una invitación a la trascendencia, especialmente en lo que tiene que ver con la reproducción, lo que tiene que ver con la vida nueva que da Dios y lo que tiene que ver con la muerte. ¿Cómo entran los levitas ahí? Pues los levitas son los guardianes de estas leyes de pureza y son los primeros que tienen que vivir esas leyes de pureza. Había leyes de pureza que eran únicamente para los levitas. Por ejemplo, nos damos cuenta que en ciertos momentos solemnísimos de la historia del pueblo de Dios, se les mandaba que tenían que afeitarse la cabeza, la barba, todo vello corporal, tenían que afeitarse. Ese ritual incómodo que de alguna manera devuelve al levita a la realidad de un bebé, está indicando como un nuevo comienzo. Así, por ejemplo, cuando los levitas iban a ofrecer los sacrificios al pie del monte Sinaí. Esas leyes de pureza, entonces, tienen ese papel pedagógico. Y los primeros que tienen que guardar esas leyes y hacerlas guardar
son los levitas. ¿Qué aplicación podemos hacer para nosotros? Pues démonos cuenta que nosotros somos llamados precisamente a tener un santo gobierno de nosotros mismos, aprender a poner límites a nuestras pretensiones. No puede haber vida cristiana, no puede haber realmente vida sacerdotal, si no es en una labor continua de autoeducación y de un sano dominio de nosotros mismos. Y por otra parte, aquella otra dimensión de las leyes de pureza, que es la introspección y que es la capacidad de trascendencia, eso también está en nosotros. Se espera del sacerdote que tenga esa capacidad de leer con mayor profundidad que otros las realidades por las que va transitando la sociedad. Entonces, ese es otro elemento. Sigamos. Otro punto de los levitas. Observemos que los levitas tenían una jerarquía interna. Todos los descendientes de Leví, todos los varones descendientes de Leví, por ese solo hecho ya estaban al servicio de Dios. Lo cual pues también tiene un elemento muy cuestionable que va a cambiar en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se entra al servicio de Dios y del sacerdocio de Cristo, no por herencia, no es un asunto de linaje, sino que es un asunto de vocación, pero ese es otro punto. Entonces, lo que quiero destacar ahora es que los levitas tenían una jerarquía interna. Todos los descendientes de Leví estaban al servicio de Dios, pero dentro de todos los descendientes de Leví hay un hombre llamado Moisés, y el hermano de Moisés, llamado Aarón, va a ser el primero instituido como sacerdote. Es interesante que la Biblia oficial del episcopado francés no utiliza la palabra sacerdote, prêtre, sino que habla en el Antiguo Testamento, utiliza siempre la palabra sacrificateur, el sacrificador. Aarón, todos los levitas son levitas, pero Aarón es el primer sacrificador. Aarón es el primero que realiza esos sacrificios y por consiguiente los descendientes de Aarón serán llamados propiamente los sacrificateurs, van a ser los sacrificadores, así traduce, repito, la Biblia del episcopado francés, van a ser los sacerdotes, se suele traducir en nuestras Biblias, de manera que hay una jerarquía. Los descendientes de Aarón son propiamente los sacerdotes, mientras que el resto son los levitas. En la ceremonia de ordenación de los diáconos, en el ritual de ordenación de los diáconos, si usted mira la oración consecratoria, usted recuerda que se hace alusión a ese dato. Como a los sacerdotes se les dio unos, dice la oración consecratoria, les diste unos colaboradores en la persona de los levitas. O sea que los levitas en general tenían una jerarquía. Una cosa era ser levita, otra cosa era ser sacerdote, otra cosa era ser sumo sacerdote. Y los sumos sacerdotes tenían encargos específicos, concretamente ese día solemnísimo de la expiación, único día en el año en el que entraba el sumo sacerdote con unas gotitas de sangre del sacrificio, entraba al arca de la alianza, al santo de los santos. Entonces este aspecto jerárquico es interesante porque desde el principio nos recuerda que nosotros como pueblo de Dios, siendo todos elegidos, también para beneficio nuestro tenemos una jerarquía. Como en la época en la que vivimos se enfatiza tanto en el tema de la igualdad, qué importante recordar este punto de la jerarquía. El pueblo de Dios es un pueblo elegido, todo el pueblo, pero es un pueblo constituido jerárquicamente. Esos elementos se nos están olvidando, y se nos está olvidando que el papel de quien está con una autoridad, con un mandato especial,
el papel de esa persona es fundamentalmente cuidar de los que están bajo su servicio, bajo su mandato, bajo su ministerio. Y esto yo creo que es importante porque hay un malentendido que se ha creado. No creo que sea intención del Papa crear malos entendidos, pero sí hay un malentendido que se produjo en el último sínodo, el sínodo de la sinodalidad, porque muchas personas empezaron a ver como una especie de avance que hubiera laicos, sacerdotes, obispos en una misma asamblea. A ver, entendámonos. El mandato y la exhortación del Papa Francisco con respecto a que la iglesia tiene que ser una iglesia que escucha y que escucha a todos, eso debe quedar muy en firme. Personalmente considero que es la herencia más preciosa que deja el sínodo de la sinodalidad, que aprendamos todos a ser iglesia que escucha. Y en ese sentido, las fotos que todos vimos de esas enormes mesas redondas en donde se sienta el obispo junto con la religiosa, junto con el padre de familia, junto con un joven, junto con un presbítero. Esa idea de una iglesia que oye, una iglesia que escucha, eso es importante. Pero el nombre de esa institución que viene del Concilio Vaticano II es Sínodo de los Obispos. Y esto quiere decir que dentro de la constitución del pueblo de Dios, la idea es que mi obispo ya tiene mi voz. Si yo tengo que hablar al lado de mi obispo para tomar decisiones, si yo tengo que votar al lado de mi obispo para tomar decisiones, entonces mi obispo no me representa a mí. Mi obispo no tiene dentro de su corazón, no tiene dentro de su mente, no tiene dentro de su palabra la palabra del pueblo que le ha sido encomendado. Entonces hay que tener cuidado con esta manera de pensar igualitarista, que considera que la iglesia, para ser sinodal, tiene que nivelar todas las voces. Falso. Que todas las voces tienen que ser escuchadas lo muestra la misma Biblia. Un ejemplo elocuentísimo lo tenemos en el libro de Daniel, hacia el final del libro de Daniel, cuando es un jovencito llamado Daniel el que habla en nombre de Dios y el que impide un crimen horrendo que se iba a cometer contra una señora llamada Susana. Es la historia de la famosa casta Susana. Entonces fue un jovencito que no era anciano, que no era juez y que no tenía autoridad, fue él el que habló. Y la iglesia tiene que estar atenta a recoger las voces de todos, eso es cierto. Pero en lo que tiene que ver con la dirección de la iglesia, en lo que tiene que ver con el rumbo del pueblo de Dios, no hay votación. En lo que tiene que ver con el rumbo del pueblo de Dios, lo definitivo y lo decisivo no es la mayoría. Por eso el mismo Papa aclaró, y lo aclaró por lo menos 2 veces, que el propósito del sínodo, de la sinodalidad, no era meter la democracia en la iglesia, ese no es el propósito, sino que el propósito era hacer un ejercicio de escucha. Lamentablemente, algunos medios, incluyendo unos cuantos portales católicos, tomaron esas escenas y tomaron ese proceso sinodal como una especie de plantilla, una especie de modelo que tendría que seguir la iglesia de ahora en adelante, una especie de modelo que en el fondo lo que significa es la negación del carácter jerárquico de la iglesia. Muy mal estaríamos en la iglesia si yo tengo, repito, que hablar con autoridad al lado de mi obispo porque mi obispo no me representa. Lo que tiene que suceder es que ese obispo que ha recibido el carisma, que ha recibido la gracia y que ha recibido la responsabilidad, con enorme capacidad de escucha, así ha de ser el corazón del obispo, con enorme capacidad de escucha, recoge la voz de todos, el clamor de todos, el dolor de todos, la esperanza de todos, y por eso a través de la voz del obispo
Y por consiguiente, a través después de la voz del obispo de Roma, a través de la voz del obispo, habla todo el pueblo. Esa es la constitución jerárquica de la iglesia. Y es muy importante que recordemos esto, porque el lenguaje que se utiliza a veces en torno al poder es como si el poder fuera intrínsecamente perverso, como si toda forma de poder fuera una forma de corrupción. No es cierto. Fíjese cómo, por ejemplo, el evangelio que leíamos hoy dice, hablaba con autoridad. La palabra griega es exusía, y la exusía es potestad, es poder, es autoridad. Es característica de Cristo que habla con poder y que tiene el poder. Y Cristo en el capítulo 28 de San Mateo dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y también Cristo le dice a Pilato, tú no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado de lo alto. De tal manera que tenemos que suspender el proceso de demonización del poder, como si el poder fuera algo intrínsecamente corrupto o como si fuera simplemente un mal necesario. Nosotros necesitamos sacerdotes con poder, poder en la palabra, poder en el testimonio, poder de autoridad, no autoritarismo, no autoritarismo. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario, son dos cosas diferentes. Necesitamos obispos con poder frente a los enormes desafíos de todo orden que afronta nuestra sociedad, en temas de injusticia, en temas ecológicos, en temas de discriminación, en temas de violencia, en temas de incredulidad, en temas de desesperanza, en temas de desorientación. ¿A dónde se dirigirán las miradas si no es a los sacerdotes y a los obispos? Necesitamos sacerdotes que hablen con poder, no que utilicen ese poder para su propia ventaja. De eso vamos a hablar en unos minutos. No sacerdotes que capitalicen el poder que se les ha dado para su provecho, para su placer, para su ventaja. Pero sacerdotes que hablen con poder y que tengan poder los necesitamos. Y una iglesia que sea jerárquica y que tenga una palabra definitiva y valiente en cada coyuntura, eso ciertamente lo necesitamos. Entonces yo veo que esta raíz jerárquica del ministerio ordenado, que ya aparece desde el Antiguo Testamento, vale aquí. El problema no es el poder, el problema es poner el poder al servicio propio. Ese es el problema. El problema es valerse del ministerio y de la autoridad y de la dignidad sacerdotal para sacar ventaja, para sacar provecho. Examinen ustedes, amados hermanos, yo me atrevería a decir todas las homilías de ordenación presbiteral o episcopal del Papa Francisco. Hay una palabra que nunca falta: servicio, servicio, servicio. Hay que tener poder, pero para servir hay que tener poder. El poder de un conocimiento claro, el poder de una vida coherente, el poder de una autoridad que viene del Espíritu. Eso hay que tenerlo, y eso aparece desde el Antiguo Testamento. Lo cual también significa que cuando nosotros en la Santa Misa decimos que oramos por nuestro Papa Francisco, por nuestro obispo Orlando, eso no son palabritas que están ahí de adorno. Es que hay que orar. Es que hay que derretirse en oración por el Papa. Es que tenemos que clamar santidad y toda la luz del Espíritu para nuestros obispos. Porque si ellos no tienen la palabra justa, oportuna y vigorosa, ¿a dónde va a mirar el pueblo? Si ellos no tienen el liderazgo, ¿a dónde va a mirar el pueblo? Y por supuesto, esto lo muestran muchísimos obispos. Recordemos que Atanasio, obispo de Alejandría, fue desterrado 5 veces de su sede. En uno de esos destierros aprovechó para escribir la vida de San Antonio Abad, como dato curioso. San Juan Crisóstomo fue amenazado por el imperio y por las presiones arrianas, allá obispo de Constantinopla. Y hay que ver
la entereza de San Juan Crisóstomo cuando dice, bueno, ¿y a dónde me van a desterrar? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Y de hecho, cuando finalmente lo desterraron, siendo ya un hombre mayor y bastante enfermo, camino del destierro murió San Juan Crisóstomo. Esos obispos ejemplares mostraron que frente a los poderes de este mundo ellos tenían algo que decir, que ellos no se iban a arrodillar así nomás. Y parte de la conversión de San Agustín a finales del siglo IV estuvo por el ejemplo de un obispo de una entereza impresionante, San Ambrosio. Como en aquella época el emperador y la hermana del emperador eran de tendencia arriana, pues los arrianos se sintieron envalentonados y fueron allá a la catedral de Milán a reclamar la catedral. Pues el primero que se puso al frente exponiendo su propia vida, y eso impactó hasta el fondo del alma a San Agustín, fue el obispo Ambrosio. Porque Ambrosio estaba ahí arriesgando ciertamente, ahí hubiera podido quedar mártir. Entonces, este tema de la jerarquía y del poder yo creo que es muy importante, No necesitamos líderes débiles, tampoco queremos líderes autoritarios. Pero entre el líder débil, que se acomoda a todo, se acobarda por todo y que nunca habla lo que tiene, tendría que decir, entre el líder débil y el líder autoritario está la justa medida. El líder que tiene autoridad y que tiene poder, pero ¿para qué la tiene? Para servir, para proteger al pueblo, para defenderlo frente a tantísimos engaños y tantísimas presiones. Los levitas ofrecen sacrificios de expiación, de comunión, de propiciación, holocaustos. Es un tema muy bello que con la bondad de Dios vamos a exponer en nuestra siguiente predicación, en la dimensión sacrificial del sacerdocio y cómo se da una dinámica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que va llevando del sacrificio externo. Se sacrifica un cabrito, se sacrifica una paloma, se sacrifica un cordero, al sacrificio interno, que es el de Romanos 12 y que es el de la carta a los Hebreos. Unos últimos datos sobre estos levitas y las cosas que podemos aprender. Algunos casi parecen puramente anecdóticos. Atención, los levitas tenían restricciones al ofrecer los sacrificios. A usted le puede causar una cierta gracia o extrañeza que en la ley de Moisés se especificaba qué partes del animal podían comer los sacerdotes. Como estudioso aficionado a la Biblia, a mí me llamó mucho la atención eso, es decir, ¿por qué la Biblia desciende hasta ese detalle, no? Como quien dice, pueden comer, lomo, pero no pueden comer tal otra parte de la vaca o del animal. ¿Por qué esas restricciones? Cuando uno llega al primer libro de Samuel, uno se da cuenta qué era lo que estaba en juego ahí. En aquella cultura era especialmente valorada la grasita de los animales. El Salmo 62, en la numeración de la Biblia, el Salmo 63, dice que el Señor nos sacia, que el Señor nos da comida deliciosa. Y es interesante que el breviario que utilizan en España, la liturgia de las horas en la edición española, dice: me sacias de enjundia y de manteca. La grasita. Aquí en Colombia tenemos un plato que seguramente nos gusta a muchos, la famosa punta de anca. Y la punta de anca, que tiene de característico ese bordecito, esa grasita que se corta y que combina y que da ese sabor delicioso. Pues figúrese usted que los levitas tenían prohibido comer la grasita. ¿Y por qué? Pues esa era una penitencia perpetua que ellos tenían, porque lo más sabroso del animal tenía que ser quemado, y tenía que ser quemado y elevarse como ofrenda a Dios.
Es decir, lo más delicioso, lo que más me gusta. El levita, por eso lo llaman los franceses el sacrificateur. El sacrificador era el que partía la carne, pero partiendo el pedazo jugoso y delicioso, no me lo como. Lo más jugoso, lo más delicioso, se quema. Es totalmente de Dios. Y precisamente lo que se le condena a los hijos del sacerdote Elí, que se llamaban Jofní y Fineés, lo que se les condena a ellos es que ellos no respetaban eso. Y hay un dato muy interesante. Los sacerdotes, bueno, ya dejen de conversar de la punta de anca. La punta de anca despertó la conversación. Miren, los sacerdotes de Elí, los hijos de Elí, resulta que ellos no obedecían esto de la grasita del animal. Y es interesante cómo la desobediencia litúrgica lleva a la desobediencia moral. Por eso, cuando Dios le habla a Samuel, que te acuerdas que era un niño, cuando Dios le habla a Samuel le dice, criticando a los hijos de Elí, dice que ellos ofrecen mal los sacrificios, pero hay otro problema: abusan de las niñas, abusan de las mujeres que piden los sacrificios. Y esta es una ley que es muy importante tenerla clara. El abuso litúrgico, el abuso doctrinal y el abuso moral van juntos. El que se cree dueño de la liturgia difícilmente se pliega frente a la ley moral. El que cree que puede hacer lo que quiera con la liturgia no va a respetar después otra ley. Y por eso es un principio muy saludable para que cada uno se examine. No se nos olvide, hermanos, que este es nuestro día penitencial y que al final de la jornada tendremos precisamente la oportunidad de hacer una buena confesión, entre otras cosas con una motivación adicional este año, que es el jubileo sacerdotal, que sabemos ya que lo vamos a tener el día jueves, Dios mediante. Entonces date cuenta cómo van juntos esos tres abusos. El abuso litúrgico: yo celebraré como se me dé la gana. El abuso doctrinal: yo enseñaré como a mí me parezca. El abuso moral: yo viviré como yo quiera. Esos tres van juntos. Y curiosamente, esos tres van juntos expresando cómo el ego, el famoso ego, va ganando terreno. ¿Qué es lo que tiene en común el abuso moral, el abuso doctrinal y el abuso litúrgico? Lo que tienen en común es el ego. Es el yo que dice: yo haré lo que yo quiera. Y por eso, obsérvese que los levitas, mientras ofrecían el sacrificio del pueblo, tenían que sacrificarse ellos, porque daban lo más enjundioso, lo más delicioso. Tenían que ver cómo se quemaba esa carnecita tan buena que estaba. Tenían que ver eso. Es decir, no ofrecían sacrificios sin sacrificarse. Y este es un dato que también nos sirve a nosotros. Nosotros estamos llamados, por supuesto, a presentar las intenciones del pueblo. Eso se nota muy bien en las intenciones, por ejemplo, de la Santa Misa. Estamos llamados a presentar las oraciones del pueblo y las peticiones del pueblo. Pero que no se nos olvide que los sacrificios que ofrecemos a nombre del pueblo también incluyen nuestro propio morir, el morir a nosotros mismos. Es un dato interesante. Otro dato: en Nehemías capítulo 8 se nos enseña algo que no estaba tan claro en la ley de Moisés. Los levitas son los que hacen comprensible la ley. ¿Recuerdas cuando volvieron del destierro? Viene la reconstrucción de Jerusalén y entonces un escriba llamado Esdras lee extensamente la ley de Moisés. Se está renovando la alianza con Dios. Pero la gente no entiende la ley. De hecho, la gente mira en la ley solamente un dedo acusador. Y entonces son los levitas
los que reciben el encargo de explicar la ley. Pero aquí hay un dato que no debemos dejar perder, hermanos. Usted recuerde que en ese capítulo 8 de Nehemías es donde sale esa frase: no estéis tristes ni lloréis. El gozo del Señor es vuestra fortaleza, que también tiene otra traducción: el Señor se alegra de veros fuertes. Pero bueno, lo importante es: no estéis tristes ni lloréis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la gente recibe la ley de Dios, lo primero que siente es: me están acusando, me están regañando, me están castigando, Dios está bravo conmigo. ¿Y quiénes son los que tienen que curar esa sensación en el pueblo? Los levitas. Son los levitas los que tienen que ayudarle al pueblo a ver que la ley no es simplemente un dedo acusador, que la ley es fuente de sabiduría, de felicidad y de esperanza. Hermanos, eso nos toca también a nosotros. Muchísima gente mira los preceptos de Dios y los mandamientos de Dios solamente como regaños, como prohibiciones. Y nosotros, herederos lejanos de estos levitas, tenemos el encargo de hacerle ver a la gente que es por su bien, que es por su sabiduría, que es por su felicidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a enseñar a la gente a que sea sincera, a que evite la murmuración, a que deje la envidia, a que cultive el perdón, a que viva una vida recta en términos de sexualidad, nosotros tenemos que aprender a enseñar cada uno de esos aspectos, no como un dedo acusador, sino como algo que va a favor de ellos. Hay personas que lo están haciendo. Ustedes pueden encontrar en internet, hay unos buenos sacerdotes en distintas lenguas que tienen esta capacidad de enseñar. Hay un sacerdote de Marsella, en Francia, que es famoso por su capacidad de predicar, y lo que más me gusta de él es que en su predicación este padre se mantiene pero como un riel en la doctrina de la iglesia. Pero el don que Dios le ha dado es que él, cuando predica las cosas que parecen más antipáticas a muchos oídos, tiene esa maravillosa capacidad de mostrar: es por tu bien. Por ejemplo, hoy muchísimas personas se han vuelto adictas al consumo de sustancias. Ustedes saben que toda esta presión de legalización de la marihuana y de otras sustancias, pues tenía que producir eso. Entonces hay una cantidad de gente que no le ve problema a eso y que considera que eso es lo normal. O piense, por ejemplo, en el consumo de pornografía. A nosotros nos corresponde vender la castidad, pero venderla no como un dedo acusador simplemente que le está diciendo al joven: usted es un sucio, usted es un impuro, usted es un desgraciado, sino mira lo que trae de bueno la virtud a tu vida, mira lo que trae de bueno la sobriedad a tu vida. Eso era lo que hacían los levitas en Nehemías capítulo 8, y eso es lo que nos toca a nosotros. No tomemos, hermanos queridos, no tomemos el camino fácil. El camino fácil es decirle a la gente: no pasa nada. El camino fácil es decirle a la gente: esa es una etapa en el desarrollo. Gente volviéndose adicta al sexo con el novio, con la novia, la masturbación, la marihuana, y nosotros diciendo: no, esas son etapas, tranquilo, no pasa nada. Claro que sí pasa algo, y claro que hay gente que queda encadenada de una manera terrible, Hace unos meses escuchaba en confesión a un muchacho que me decía: desde los 11 años me volví adicto a la pornografía, no he podido soltar eso. Y yo reconozco, decía él, y tengo destruida mi vida afectiva. No logro relacionarme bien con la mujer. Claro, es que la mujer que se ha convertido para él después de cientos o miles de horas de pornografía. Entonces nosotros, como los levitas, tenemos que aprender a vender la virtud, a vender la santidad. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Nosotros tenemos que ser valientes y tenemos que vender la santidad, vender el autodominio, vender la virtud. Eso fue lo que hicieron los levitas en Nehemías capítulo 8. Finalmente, no nos olvidemos que también en el Antiguo Testamento se muestran pecados de los levitas. Por ejemplo, tenemos el caso de un sacerdote llamado Amasías. Eso está en el libro de Amós. Amasías estaba en el reino del norte, en el santuario de Betel. Y Amós predicaba:
en el santuario de Betel, y Amós no era del reino del norte, Amós era del reino del sur. Y Amasías se convierte en un funcionario real. Amasías, antes que ser servidor de Dios, se convierte en servidor del rey de esa época, que casualmente me parece se llamaba Jeroboam. Jeroboam II lo llaman. No era descendiente del primer Jeroboam. Entonces Amasías se vuelve simplemente un funcionario del poder civil. Amasías le dice a Amós, Amasías le dice: no, mira, ya no prediques aquí, vete allá a tu tierra a predicar. Eso no va a faltar quien predique. Me parece tan asqueroso el comportamiento de Amasías, ¿no? Porque para él era un oficio, eso era un oficio simplemente. No va a faltar quien predique, váyase, porque Jeroboam está que lo mata a usted, hermano. Jeroboam ya lo está buscando, váyase para su tierra. Y ahí es cuando Amós le suelta una palabra durísima y le dice: no, es que yo no soy profeta como usted entiende el ser profeta. Yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, yo soy un cultivador de higos. Pero el Señor me sacó de mi tierra y me mandó acá para que yo dijera lo que yo tenía que decir. Y le cuento una cosa: a su mujer la van a violar en público y a usted lo van a matar. Ahí le dejo ese datico, permiso. Entonces Amasías, sacerdote, es la imagen del sacerdote vendido al poder. Es el sacerdote que convierte su sacerdocio en volverse un funcionario. Él es un funcionario del rey, está al servicio del poder del rey. Él es el portador de la voz, pero no de la voz de Dios. Él es portador de la voz del rey. Bueno, hermanos, hay más ejemplos, pero dejemos por ahí. Hay muchos ejemplos de cómo uno puede aprovechar lo que nos enseña el Antiguo Testamento sobre los levitas, y uno puede irlo aplicando a la propia vida. Y uno puede irse dando cuenta qué gran misericordia ha tenido Dios con elegirnos, pero también qué responsabilidad tenemos. No nos faltará su auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.